relación de Beltrés. Sí. Vamos a recordar aquí voy a copiar. Voy a copiar este dato. Bien, entonces decíamos que la ecuación de Euler está dada por esta ecuación, por esta fórmula, en donde RE es la relación de Beltrés, o sea, L sobre R, y R es el radio de giro dado por la fórmula raíz cuadrada de I sobre A. Entonces, en esa ecuación observamos que pi cuadrado por E es una constante y que lo que varía en esa ecuación es la relación de Beltrés que aparece en el denominador elevado al cuadrado. Entonces podemos mirar cómo sería la gráfica de la ecuación poniendo a variar los valores de RE. Lo que significa darle valores a la longitud desde 0 hasta infinito para ver qué pasa. Entonces ya esto lo habíamos hecho y encontramos que la ecuación corresponde a una ecuación asintótica con asíntotas en Y y en X. Que cuando la relación de Beltrés es muy pequeña, o sea, la longitud es casi 0, una columna muy corta, el esfuerzo crítico se hace infinito. Mientras que en el sentido contrario, en la medida en que la longitud se hace grande, infinitamente grande, la relación de Beltrés es muy grande y por lo tanto, al dividir la constante entre un valor muy grande, muy tendiendo a infinito, pues el esfuerzo tenderá a 0. Esa es la razón por la cual podemos hablar de que tanto el eje Y como el eje X son asíntotas. Lo otro es que esta curva que aparece allí corresponde a el nombre es una hipérbola equilátera. La hipérbola equilátera, si se acuerdan ustedes del cálculo, la hipérbola es una ecuación que tiene la forma x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. O b cuadrado x cuadrado menos a cuadrado y cuadrado igual a cuadrado por b cuadrado. Entonces, esa hipérbola, cuando usted la gira, le queda en esta forma. Cuando usted la gira 95 grados, le da esta forma. Vamos y les muestro mejor. ¿Están viendo el tablero? ¿Están viendo el tablero? ¿El nuevo tablero? Sí, profe. Ok. Sí. Ustedes aprendieron de su cálculo o geometría analítica, si lo tuvieron por allá, que las hipérbolas tienen esta forma. Son dos ramales, ¿sí? Y la ecuación es x al cuadrado sobre a cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Cuando en lugar del signo menos hay signo más, ya esa es una elipse. ¿De acuerdo?
Bueno, pues que repasemos esas cositas y las tengamos presentes. Bien, entonces, así sería la forma de esa hipérbola, con dos ramales, uno que se abre hacia la izquierda y otro se abre hacia la derecha, en donde el vértice podríamos decir que está en el centro del plano cartesiano. Si esta parábola la hacemos girar 45 grados, entonces esa hipérbola va a tomar la forma que les estoy mostrando en la diapositiva, es decir, va a tomar esta forma. Simplemente pues para recordar eso. Entonces, es una hipérbola equilátera. Ya saben que la palabra hipérbola, bueno, y girada a 45 grados. Bien, continuando el análisis de la ecuación, por un lado, se dijo que cuando la advertencia tiende a cero, el esfuerzo tiende a infinito, pero eso es matemáticamente. El límite que se puede encontrar en la vida real es, en este caso, el límite de proporcionalidad, que en este caso lo hacemos coincidir aproximadamente al punto de fluencia del material. O sea que este punto máximo sería el FY. ¿Sí? Entonces, por esa razón, cuando uno hace un análisis matemático de un modelo de ingeniería, tiene que ver cuáles son las limitaciones de esa ecuación y compararla con lo que realmente resiste. Sí, hay que compararlo con los ensayos. Entonces, matemáticamente lo dice, no, eso es mentira de que un material, de acuerdo con la ecuación, tiende a infinito. Que tiene un límite, que en este caso es el límite de proporcionalidad. Bueno, después, más adelantico, vamos a dar otra, vamos a tomar otro punto respecto a esto de que el máximo punto es FY. Interesante entonces analizar que la relación de Peltez, que está dada por la ecuación cuadrada I sobre A, involucra el momento de inercia. ¿Sí? Entonces, como involucra el momento de inercia, vale la pena revisar cómo se calculan las inercias para las diferentes secciones que se utilizan para los perfiles metálicos. Ya se habló al comienzo del curso, creo que en la primera clase, de que los perfiles metálicos tienen formas muy delgadas, con el fin de que el centro de gravedad, que la masa se encuentre lejos del centro de gravedad y con ello lograr momentos de inercia bastante grandes. Por ejemplo, en el caso de este canal que estoy mostrando acá, los ejes centroidales serían X y Y. Y vemos que estas aletas se encuentran alejadas del centro de gravedad. La idea cuál es? Que ese momento de inercia sea bastante grande. ¿Cómo calculamos que ese momento de inercia sea grande? ¿Cómo lo verificamos? Pues simplemente apliquen un momento de inercia calculado de acuerdo con el teorema de los ejes paralelos. ¿Sí? Allí usted se da cuenta que si este término está lejos, la inercia será igual a BH al cuadrado, BH al cubo sobre 12, más el área por la distancia al cuadrado. Entonces ahí en esta distancia al cuadrado es donde se refleja que efectivamente estos perfiles pueden lograr un momento de inercia bastante alto. Eso por un lado. Pero como en la inercia hay dos, una inercia en X y una inercia en Y, nos damos cuenta que esas inercias varían mucho. Y si la inercia varía de igual manera, el radio giro. Entonces, para el caso de esta canal, que esta es una canal de 18 por 58, es la referencia de esa canal. Entonces, el radio giro en X, buscándolo en las tablas, es 6.29 pulgadas, mientras que el radio giro en Y es 1.04. Entonces vemos que el radio de giro es casi 6 veces mayor en X que en Y. Y al aplicarle una carga axial, la columna no te va a fallar por el eje débil, te va a fallar por el eje fuerte, te va a fallar por el eje débil. ¿Cómo se muestra en esta gráfica? En esta gráfica se pretende mostrar que, por ejemplo, aunque aquí se ha visto, se ha mostrado en forma de rectángulo, es un rectángulo donde este B es pequeñito con respecto al H, ¿sí? Entonces ella, al doblarse, al aplicarle la carga P, dobla en la forma como está mostrado, lo cual indica de que está fallando alrededor del eje Y, porque es el eje Y de giro en este caso, ¿sí?
Entonces, cuando se va a calcular el esfuerzo crítico de una columna, la relación del Belté debe tomarse con la mayor valor de la relación del Belté, o sea, con el menor radio de giro. O sea que cuando usted vaya a hacer el cálculo acá, meterlo para hallar el RE, tomaría como relación del Belté el RY, o sea, L sobre RY, que es 1,04, no se tomaría el de 629. Igual ocurre para un perfil en I. En un perfil en I también pues se da la situación, aunque acá ya el centro de inercia está, como es doblemente simétrica, está ubicado en el centro de ella. Observamos que tanto el nervio como las aletas están bastante lejanas del centro. Eso permite que esos perfiles tengan unos momentos de inercia relativamente grandes comparados con el área. Por lo tanto, los perfiles metálicos se fabrican de esa forma, ¿sí? Para optimizarlos. A pesar de que el perfil en I es simétrico respecto al eje Y, porque respecto a los ejes, o sea, está totalmente en el centro, el RX, por ejemplo, para ese perfil que es un W14 por 426, su radio de giro es 726, mientras que el RY es 434. El RX es mayor que RY. No en la proporción tan exagerada como se veía acá. Acá era 6 veces para la canal y acá es casi la mitad. Eso significa que un perfil en I es mucho más eficiente que una canal, por el solo hecho de que los radios de giro son muy desiguales. Entonces, lo ideal, como se muestra en las figuras abajo, es que los momentos de inercia sean iguales. Entonces, usted, en lugar de usar una canal, utilizaría dos canales, en la cual observen que ahora el centro de gravedad se encuentra en este punto, y usted puede colocar estas canales a una distancia tal una de otra que los radios de giro sean iguales, o sea que los momentos de inercia sean iguales. Entonces, esos son aspectos importantísimos, criterios que usted debe tomar en cuenta cuando quiere optimizar un diseño, ¿sí? Lo mismo ocurriría para un ángulo. Un ángulo tiene los radios de giro muy desiguales y un ángulo solo es muy ineficiente. Mientras que si usted utiliza 4 ángulos dispuestos en esta forma simétrica, es obvio que la inercia se incrementa de una manera notable. Es decir, la inercia de estos 4 ángulos dispuestos en la forma como se está mostrando no es 4 veces la inercia de cada ángulo, es mucho mayor. ¿Por qué? Porque usted el cálculo tendrá que hacerlo es con esta expresión en la cual quien determina la capacidad de una columna sometida a carga axial es el radio de giro y está al cuadrado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro eso que hemos dicho? ¿Ya está claro? Bueno, si no hay comentarios porque está supremamente claro como el agua. Bien, ese es un punto importantísimo. Acá simplemente en esta figura es para recordarles lo que vimos al comienzo del curso, cómo se calcularía el centroide de una figura y luego cómo se calcularían los momentos de inercia. No lo vamos a hacer porque ya se estuvo explicando y se dejó como tarea que ustedes revisaran el cálculo de los momentos de inercia. Pero aquí la figura es simétrica respecto al eje Y, pero no lo es respecto al eje X. Entonces, por esa razón hay que dar el centroide. Y lo otro es que también debe tener claro que cuando yo digo raíz cuadrada de I sobre A, cuando yo hablo de inercia, las inercias siempre se van a calcular respecto al centroide de la figura. Por eso ese es el primer paso, determinar cuál es el centroide y con base en ello calcular los momentos de inercia y, por tanto, los radios. Entonces aquí en esta parte final, como para redondear la idea, estamos diciendo Rx igual a Ry. Yo puedo lograr que esto se cumpla. Digamos, hay unos ejemplos resueltos y otros propuestos de cómo lograr que esos momentos de inercia sean iguales.
Bien, estamos en el análisis de la ecuación, ¿sí? De esta ecuacióncita. Y ya hemos dicho lo más importante que tiene que ver con esto. Sigamos. Entonces, lo primero, como resumen, el esfuerzo crítico es inversamente proporcional al cuadrado de la longitud o de las relaciones del test. Siguiente punto. ¿Qué pasa cuando L tiende a cero? Ya lo hemos dicho. Entonces, en este caso la ecuación no es válida, lo que me indica que yo esa curva la tengo que limitar a este punto. Entonces, esta curva que tenía esta forma hacia acá, ya no la puedo aceptar, ¿sí? Y me tengo que inventar, me tengo que idear qué curva podríamos trabajar en esta etapa de transición en la cual el esfuerzo pasa del límite de proporcionalidad desde FY hasta el punto este, en donde a partir de allí se considera que la columna es esbelta. ¿Qué quiere decir eso, señores? Que existe un punto que nos permite decir cuándo una columna se comporta como columna larga o esbelta y cuándo se comporta como columna corta o intermedia. Entonces, ese límite sería FY. ¿Por qué digo sería? Porque resulta que se ha encontrado que cuando un perfil en I se fabrica en caliente, ocurre que vamos a explicarles, voy a volver a la tablet para explicarle el fenómeno que se presenta aquí. Bien, yo tengo un perfil en I, en lo que estoy mostrando acá. Ese perfil, cuando usted lo saca en fábrica, lo saca de los moldes caliente, o sea, era líquido, lo ha vaciado en el molde, ese molde ya comienza a enfriarse. Ocurre que al enfriarse, el enfriamiento no se produce por igual, sino que la zona que está más expuesta al medio ambiente, en este caso al viento, al aire, esta zona que están externamente se enfriarán primero que las zonas que están internas. No se olviden que cuando un material está en caliente, él se dilata y se enfría, se encoge. Entonces, a medida que se va enfriando esta aleta, estas, como se enfrían primero que las internas, ¿qué va a ocurrir? Que cuando esta aleta trata de encogerse por el enfriamiento, las otras zonas que están acá internamente, como están más calientes, no le permiten eso. Al no permitirle, se generan unos esfuerzos, ¿sí? Hay una lucha entre una transición que genere esto por el encogimiento y esta que no lo permite. Eso da lugar que al final del enfriamiento el perfil termine con unos esfuerzos que se llaman esfuerzos residuales. ¿Qué quiere decir? Que la estructura, sin estar trabajando ya, queda sometida a unos esfuerzos de tracción que son bastante elevados. Tan elevados son que se alcanzan valores hasta del 50% de su fluencia. Entonces, vuelvo acá. Y por esa razón, entonces, se toma como límite para la validez de la ecuación de Euler un esfuerzo de 0.FY. O sea, no es FY acá arriba, sino un 0.5 FY, o sea, el 50%, un medio de FY. ¿Sí? Entonces, a este valor de 0.5 FY, yo me voy a la curva que tenía dibujada, ¿sí? Y
Recuerden que esta curva realmente seguía, ¿no? Ella debía seguir hasta acá, pero como no es válida de aquí en adelante, entonces simplemente yo la corto. Al valor de 0.5 FY le corresponderá entonces en la curva a un esfuerzo, una relación de esbeltez. Esa relación de esbeltez correspondiente a 0.5 FY se llama esbeltez límite, esbeltez crítica, y se representa con el símbolo C sub C. ¿De acuerdo? El C sub C simplemente es una relación límite. Y la puedo calcular, ¿por qué? Porque ¿cómo sé cuánto vale C sub C? Pues simplemente yo en esta ecuación igualo el esfuerzo crítico, lo tomo como 0.5 FY, igual a pi cuadrado por E sobre el RE, que es el C sub C. De ahí despejo C sub C. ¿De acuerdo? Y con eso puedo calcular ese punto crítico. Entonces, a partir de este momento, tenemos que la ecuación de Euler es válida de C sub C en adelante. Y aquí hablaremos que la columna es esbelta. La ecuación de Euler fue deducida únicamente para columnas esbeltas. Entonces, para valores de relación de esbeltez menores de C sub C, entonces ya esta ecuación es válida. Miren que tiene una forma diferente. Entonces, los ingenieros se idearon matemáticamente una ecuación que tuviera la transición entre el máximo esfuerzo que se podía obtener en una columna, que es el FY, o sea, la afluencia, y el valor de transición a punto 5. Esa curva debía cumplir con dos condiciones fundamentales. Primero, que cuando la relación de esbeltez fuera 0, tomara el valor de FY. Pero cuando el valor tomara el punto 5 FY, entonces la pendiente de esas dos curvas fueran iguales. O sea, la pendiente de esta curva que se ha asumido a una parábola sea igual a la pendiente de esta hipérbola en este punto. Entonces, matemáticamente se propone una ecuación cuadrática en donde el coeficiente de x al cuadrado es desconocido, lo igualan a esta ecuación, que es la que está aquí. Igualando esas dos ecuaciones se puede calcular el punto que da la pendiente, y con ello pues se ingeniaron esta ecuación que aparece aquí debajo. Y el esfuerzo crítico entonces se iguala, se calcula como 1 menos 0.5, la relación de esbeltez de la columna sobre el C sub C, que es el valor crítico, al cuadrado, y esa expresión toda se multiplica por FY. A manera de chequeo, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa cuando KL sobre R vale 0? ¿Cuánto vale el esfuerzo crítico? Pregunto, respóndame dos estudiantes. ¿Cuánto vale el esfuerzo crítico cuando la relación de esbeltez vale 0? FY. No le escucho, ahora un poquito más alto. FY. Vale FY, ¿cierto? Como debe ser, ¿verdad? En este punto vale acá. Y lo contrario, cuando el esfuerzo, la relación de esbeltez valga C sub C, o sea, este punto, ¿cuánto valdría el esfuerzo? 0.5 FY. 0.5. De pronto, sí. Sí, vamos a subir. Ya es que estaba bajito el volumen y no la escuchaba muy bien. Ok. Entonces, miren que esto me indica de que esta curva pues cumple por lo menos estos dos requisitos mínimos, ¿no? Miren que, y esta curva lógicamente fue comprobada con ensayos, porque es una ecuación matemática en la cual usted iguala dos ecuaciones, trata de establecerle unos valores mínimos, unos requisitos mínimos de cumplimiento. En ese caso salieron estos dos requisitos y los cumple, y eso fue, ha sido ya verificado con ensayos de laboratorio. Entonces esta ecuación es válida para el rango de columna corta. Entonces, de aquí para acá, sí, la ecuación es esta. De tal manera que, en resumen, tenemos que para el diseño de las columnas se tienen dos ecuaciones. Una ecuación, esta que está aquí escrita, que es una parábola, varía de 0 de esbeltez hasta C sub C. Y otra ecuación que es la ecuación de Euler,
la hipérbola, que será válida entre C sub C y 200. Ya sabemos que 200, óigase bien, 200 es un límite que se puso con el fin de garantizar que la columna tenga una capacidad mínima a compresión. Pero no significa eso que la columna no sea válida, la ecuación de Euler no sea válida cuando la Vt sea mayor de 200. Sí lo es. Usted la puede aplicar y calcularle cuánto es el esfuerzo. Simplemente reemplace allí. Pero va a dar un esfuerzo que van a ser cada vez más pequeño y por lo tanto, con el fin de establecer unos factores de seguridad mínimos, no se permite pasar de 200. Acuérdense que para miembros de atención, ¿cuánto fue la Vt permitida? Para miembros de atención, por favor, ¿me recuerdan? ¿Cuánto fue la relación de Vt permitida? Y estos caballeros como que tienen memoria de gallo, caramba, que de 2 semanas hacia acá ya olvidaron todo lo de detención. ¿Cuál es el límite de la relación de Vt para miembros de atención? Por favor, búsquenlo en sus apuntes a ver si me dan la respuesta. Me he dicho que cuando vengan a clase, traigan sus apuntes, sus notas, sus resúmenes, ¿sí? Conviene que puedan participar. Nadie está hablando, todos están calladitos, todo se entiende perfectamente. A la hora del examen se rajaron todo, entonces sí, ahí sí no entendió nada, profesor, no entendí, pero usted en el momento que debió hablar, no habló. Entonces, por favor, necesito que me participen en las clases, que estén atentos, no es prender la conexión e irse a dormir, a hacer otras labores. Entonces, que nadie me va a decir cuánto es el valor de la relación de Berthet para miembros de atención, la permitida, la máxima. Es 300, profesor. ¿Cómo? Dígame, 300. ¿está seguro? No, No está seguro. Grave la cosa, cuando yo estoy preguntando, usted debe saber cuánto es. Eso está escrito en los apuntes y lo utilizamos varias veces en ejercicio, ¿sí? Y de eso es el examen. El examen deben saber que la relación de Berthet máxima es 300. No me puede preguntar qué es, profesor, o no es. No, profesor, es 300. ¿Por qué 300? Porque así está estipulado en las normas, así se ha establecido. ¿De acuerdo? Se tienen que hablar con propiedad. Bien. Bueno. Profesor, disculpe, hay compañeros que están intentando entrar, pero no han podido entrar y que no les llegó el link. Lo que pasa es que tienen que hablar con la jefe de departamento y que ella se ponga en contacto con sistema. Porque es que ocurre que ustedes saben que la división del curso se hizo hasta 35 y parece que hay más de 35. Pero yo no sé quiénes son los que están de más porque no me han pasado el listado de esos estudiantes. O sea, en la plataforma me aparecen todavía 62 estudiantes, o sea, no han hecho elección y antes de salir a Semana Santa se lo solicité que estuviera listo, porque yo sin eso no puedo programar nada, no puedo hacer talleres, no puedo, se vuelve muy difícil el desarrollo de las clases. Entonces, por favor, los estudiantes que no tengan el link, averigüen en qué están inscritos. Yo voy a solicitar esta ahora después de la clase, esta tarde, que por favor me pasen nuevamente el listado, porque se había ido hasta 35, pero de ahí como eran orden alfabético, los que se matricularon adicional, no sé quiénes son. ¿Estamos? Entonces, por favor. Profesor, lo que pasa es que llegan 3 links de estructuras metálicas y a mi compañero le llegaron 2 para la clase de hoy. ¿Cómo así que 3 links? O sea, para acceder a su clase habían llegado 3 links. Entonces yo entré en toditos 3, nada más solo uno era donde estaba usted. Y a los compañeros le llegaron solamente 2 links. Qué raro. Bueno, déjenme. No, aquí para.
Bueno, un momentico, voy a déjame ver cuántos hay. Vamos a mirar y resolvemos esta situación. Yo voy a ver cuántos están en estos momentos activos. Hay 23, 22. Déjenme y entro al listado de estudiantes primero y le hago la invitación. Pero sí, por favor, acérquense allá porque yo no puedo acá saber quiénes están matriculados y quiénes no. De pronto algunos están asistiendo, pero no sean de mi curso. Y eso no los puedo tomar en cuenta. Por ejemplo, profe, yo adicioné después, o sea, por adición y pedí que me fuera en este grupo y aparecí matriculado, o sea, el mismo horario y todo, pero ajá, no sé si ya aparezco en la lista o no. Como le digo, yo revisé hoy y todavía el listado me aparece todos juntos. O sea, 62 tengo yo y se supone que el otro profesor tendrá como 5. Pero ya eso fue, como les comenté, ya les dije cómo se había dividido y en ese caso es la administración a este departamento quien informe a sistema de la división. Es más, yo ayer le respondí nuevamente al sistema de que no me han hecho la división, que me dijeron cuál es la inquietud que usted tiene y no me la pasaba. Entonces, ustedes pues también acérquense o pregunten, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo voy a solicitar de quiénes fueron los que se adicionaron. Listo, entonces voy a ver si funciona. Bueno, ahí les mandé a ver, fíjense para ver si la reciben. Sí, profesor, ya a mí me sale el correo con la Muy invitación. bien. Ok. Entonces sí, ese es el problema que hay, que como lo que se me integraron después. Entonces vamos a que para la próxima clase pues ya no haya así inconvenientes, esperando que nos resuelvan eso allá en el sistema. Bien, continuamos entonces. Y entonces aquí ya con este cuadro, con esta filmina, se muestra el resumen de la ecuación de Euler con todos los parámetros que ella exige y la gráfica. Entonces miren que la gráfica está señalada que esta parte corresponde al intervalo de 0 a C sub C y acá el intervalo de C sub C a 200. Entonces cuando uno va a aplicar la ecuación tiene que primero calcular la relación de Peltens y compararla con C sub C y dependiendo de ello usar la ecuación 1 o la ecuación 2. Más adelante voy a mostrarles un ejemplo de aplicación de esta ecuación. Antes es importante tomar en cuenta otro aspecto muy importante también y es lo relacionado con la influencia que puede tener el tipo de apoyo en la resistencia de una columna. Es decir, dependiendo de si los apoyos sean doblemente articulados o articulado y empotrado, doblemente empotrado o empotrado y libre en otro extremo, el comportamiento de la columna va a ser diferente, es decir, la capacidad de resistir esfuerzos va a variar de una manera notable, como enseguida les estaré mostrando. Entonces, tomamos como caso típico el que ya se analizó, que es la columna doblemente articulado, y digamos que la ecuación pues, es pi cuadrado EI sobre L cuadrado. Pero cuando
No lo tengo aquí lanzado. Déjenme, para que lo entiendan un poquito mejor, déjenme y... Bueno, yo creo que no es necesario. Ustedes pueden sacar en sus apuntes y hagan el cálculo. En el segundo caso, tenemos una columna en la cual la base está empotrada y arriba está articulada. Miren que es diferente, ¿no? Me queda doblemente articulada. Entonces, cuando la columna está doblemente articulada, ella se pandea, tal como se muestra aquí, mediante una onda sinusoidal, ¿cierto? Una onda sinusoidal que va de extremo a extremo. Pero si está empotrado acá, ya el apoyo arriba sí tienen la misma manera de formarse, pero abajo no, porque abajo al hacer un empotramiento, ya ella llega con una tangente. O sea, la tangente a la curva coincide con la línea de la columna. Por lo tanto, la curva que se parece a esta es una curva que va desde aquí hasta un punto en donde se presenta el punto de inflexión. O sea, aquí la curvatura cambia de esta forma a esta forma. De este punto de inflexión se ha demostrado, se puede mostrar matemáticamente de la misma ecuación con la que se demostró la ecuación de Euler, se puede mostrar matemáticamente mediante unas ecuaciones diferenciales pues bastante complejas, como las que ya se analizaron para Euler. Quien esté interesado puede consultar el libro de Timochenko. En Timochenko hay una demostración en la cual mediante unos desarrollos algebraicos basados en ecuaciones diferenciales, se puede lograr demostrar que este punto de aquí hasta acá, el punto de inflexión, está a punto 3 del empotramiento y punto 7 del apoyo articulado. O sea, el punto de inflexión de aquí para acá es 0.7L y para abajo 0.3L. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para efectos de que esta curva es la que se parece a esta acá, yo digo que mientras que en una columna doblemente articulado la longitud de cálculo es L, para una columna de este tipo, empotrada y articulada, la longitud de cálculo es 0.7L. Esto es lo que estaríamos llamando longitud efectiva, ¿sí? Longitud efectiva de aquí hasta acá, 0.7L. Entonces, en la ecuación esta, en lugar de utilizar el valor de L, tomo 0.7L. Entonces, si yo pongo 0.7L al cuadrado, ¿qué me está dando? Me está dando 7 por 7, 49, me está dando 0.49. En el denominador, 0.49 es casi 0.5. Y si es 0.5, 1 entre 0.5 da 2. Lo que significa que una columna con esta condición resiste 2 veces lo que resiste la columna doblemente articulada. Ustedes, por favor, háganlo ahí en sus cuadernos, ¿sí? Hagan sus cuadernos de ejercicio para que verifiquen esto que estoy diciendo. Para el caso de la columna doblemente empotrada, entonces el empotramiento me está generando 2 tangentes en los extremos, o sea, la curva es tangente a la longitud de la columna. O sea que aquí la pendiente es 0 y es 0. Entonces hay 3 curvaturas. Una curvatura, 2 curvaturas, 3 curvaturas. Puntos de inflexión aquí y acá. Entonces esta parte de aquí hasta acá es la que se parece, esta curva que está aquí, es la que se parece a esta. O sea, todas las vamos a comparar con el caso básico de la doblemente articulada. Y se demuestra también de forma similar que ese punto de inflexión está a 0.25 del extremo, 0.25, por lo tanto en el centro queda 0.5, que es la curva que se parece a esta. Entonces, la longitud efectiva de cálculo para una columna doblemente empotrada es L igual a 0.5L. O sea, un L' igual a 0.5L. Entonces usted, al hacer el cálculo, o bien sea en esta o en esta otra, L, en lugar de L, escribirá 0.5. Entonces, si usted mete 0.5L al cuadrado, me queda 0.20.
0.5 sería 0.25, ¿cierto? El inverso de 1.25 es de 0.25 es 4. Lo que significa entonces que una columna doblemente empotrada me resiste 4 veces lo que resiste la doblemente articulada y 2 veces lo que resiste la empotrada y articulada. Y finalmente, el otro caso es cuando tengo una columna tipo mástil, que significa que está empotrada en la base, pero está libre en el extremo. A ver, ¿quién me señala un ejemplo de qué columna puede tener esta forma? De estar empotrada abajo y libre arriba. A ver, piensen un poquito, a ver, ¿cómo consideramos que una columna esté empotrada acá abajo y libre arriba? ¿Qué caso podría ser ese? ¿Qué dice Andri Mercado? Entonces, ¿dónde está usted cuando la pregunta? Ok. ¿Qué ejemplo, qué caso puede ser, o en qué caso se puede presentar que una columna tenga esta forma? Que esté empotrada abajo, pero esté libre arriba. O sea, que arriba se pueda mover libremente hacia los lados. ¿Cuál podría ser ese caso? Un ejemplo. Perfecto. Un muro de contención. Un muro de contención yo la considero como si fuera con 1 metro de largo. Acuérdense que los muros de contención se diseñan como muros como vigas, perdón, en voladizo de 1 metro de largo. Entonces el extremo arriba está libre, o sea, es una columna en voladizo. Fíjense, yo no había pensado en este caso y pues vale la pena tomarlo en cuenta aquí en la notica para mencionarlo. Muro de contención, muy bien. ¿Alguien más puede decirme qué otro caso, aparte del muro de contención? Que acabo de anotarlo aquí. ¿Qué pasa con los tanques elevados? Los tanques elevados para almacenamiento de agua. También funcionarían de la misma manera, profe, ¿no? Dígame. También funcionarían de la misma manera. Sí, señor. O sea, sí, empotrado abajo. Sí, señor. Un tanque elevado es el caso típico de una columna que está empotrada abajo y libre arriba. Entonces, veamos qué pasa con esa ecuación, con esa columna. Entonces, al pandearse la columna, mire que el pandeo ahora es de esta manera. O sea, en la parte libre en la que se puede pandear, ¿cierto? Alejarse del punto original. Pero tiene que pasar por acá. Entonces, miren que ya esta curva, así como está, no se parece a ningún tramo de las anteriores, por lo menos de la primera. Pero si nosotros prolongamos esta elástica hacia abajo, o sea, le dibujamos la simétrica, al hacerla así, miren que ya esta forma que está aquí se parece a esta, o sea, la onda sinusoidal, una onda completa. De tal manera que en este caso, ¿cuánto sería esta longitud? Esta longitud equivalente sería 2 veces L. ¿Qué quiere decir eso? Que una columna empotrada en la base y libre arriba se comporta como si su longitud de pandeo fuera 2 veces L, para que se parezca, se pueda comparar con esta. Entonces usted, cuando va a aplicar la ecuación de Euler, aquí en lugar de L, ¿qué debe escribir? 2L. Al escribir 2L, a elevarlo al cuadrado, me va a quedar 4L al cuadrado, pero este 4 está en el denominador. Significa entonces que una columna empotrada y libre resiste la 1/4 parte de lo que resistiría esta. Y la 16ª parte de lo que resistiría esta. Así pues que, señores, comiencen a temblar cuando les pongan a diseñar un tanque elevado. ¿Sí? Un tanque elevado
tiene un comportamiento pues bastante, no es que no se pueda, sino que hay que tomar en cuenta este comportamiento para saber que su capacidad se está reduciendo 4 veces lo que existiría una columna doblemente articulada. Por esa razón, cuando usted diseña tanques elevados en una edificación, pues trate de que efectivamente esa columna no esté libre, sino que podamos tomar una de las tantas columnas del edificio y colocarla. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplito aquí. Este sería el caso típico de un tanque elevado, ¿cierto? Yo aquí coloco una placa arriba y en la placa pues coloco el tanque. Tanque de 500 litros, que es más pequeño, creo que hay de 250, de 1000 litros, de 2000 litros, y hay tanques de 5000 y 10000 litros que ya se están utilizando en los acueductos para no tener que hacer esa mole tan grande arriba, ¿no? Pero igual toca. Entonces, lo que les decía es que uno en las edificaciones muchas veces lo que hace es que, por ejemplo, si este edificio, si esta columna yo la puedo colocar en un extremo de la casa que esté diseñando, por ejemplo, que esta sea una parte, un pórtico, ¿sí? Y usted tiene que suministrarle agua con presión a todos los pisos de la casa, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esta columna yo la como parte del edificio, pero lo único que va a quedar libre es esta de acá arriba. Y a esto que va a quedar arriba, pues es mucho menos, serán 2 metros o 3 metros a lo sumo. Mientras que si no es así, estaría diseñando una columna de 9 metros de altura. Esa sí la tienes que diseñar con mucho cuidado porque te vas a quedar una columna demasiado esbelta. Y usted sabe que, mientras que si la hace así, yo la diseño como si fuera de 3 metros. Y usted sabe lo que pasa con Euler. Aquí P crítico es igual a pi cuadrado I sobre L al cuadrado. Si fuera 9, sería sobre 81. Mientras que si la misma columna, lo que va a quedar libre para pandear 3 metros, ya saben que va a quedar, ¿verdad? Se lo estoy poniendo en un caso extremo para que se despierte primero que todo del sueño que tienen y tengan mucho cuidado cuando se enfrenten al diseño de una columna de este tipo. Aquí, si la longitud es 3 metros, el cuadrado sería 9. ¿Qué está indicando esto? Que está indicando claramente que esta columna de 3 metros resiste 9 veces lo que resistiría esta otra si estuviera libre de 9 metros, o digámoslo al revés. La columna de 9 metros resiste la 9ª parte de lo que resiste esto. O sea, si por ejemplo esta carga crítica me dio 60 toneladas, esta resistiría ¿qué? 60 entre 9. Entonces, fíjense ustedes porque estos conceptos que estamos viendo son conceptos que se aplican en la vida real y han sido comprobados en ensayo. O sea, no es que la ecuación de Euler que se dedujo en el siglo XVII ya perdió vigencia. Sigue teniendo vigencia. Tanta vigencia tiene que todos los diseños de columnas se trabajan con esa ecuación y además de eso, en el diseño de las columnas de concreto reforzado también se toma en cuenta cuando la columna de concreto es muy esbelta, su capacidad la reduce mediante unos parámetros que usted debió haber estudiado en el curso de hormigón 2, columnas esbeltas. Bien, con esto entonces continuamos. Y
En este cuadrito abajo estamos mostrando entonces cómo es el caso, o sea, cómo resumo yo estas ecuaciones, de estas 4 ecuaciones en una sola. Simplemente acá dice, según el tipo de apoyo, tengo un valor de K. El valor de K es el que, por el cual yo voy a multiplicar el K. Acuérdense que aquí puse 0.7L, entonces el K vale 0.7. Acá 0.5L, el K vale 0.5. Acá pusimos 2L, vale 2. Acá vale 1. Entonces, eso es lo que quiere decir aquí. El K teórico es 1 para doblemente articulada, 0.7 para empotrada y articulada, 0.5 para doblemente empotrada y 2 para la libre. Como estos valores son teóricos en el sentido de que en la práctica no es fácil conseguir que la columna sea doblemente articulada 100% porque la articulación implica de que es un pasador libre sin fricción que permite el pandeo libre, que se pueda deformar libremente. Eso no se consigue casi nunca en la vida práctica. Igualmente no es fácil conseguir un empotramiento así 100%. El empotramiento indica de que el giro ahí es 0. Lo cual también es mentiroso porque para que el giro sea 0 se requiere que la columna esté empotrada en una cimentación bastante rígida. Entonces, para tomar en cuenta eso, las normas han modificado un poquito esos coeficientes. Entonces, en lugar de usar puro 0.7, utilizan 0.8. En lugar de 0.5, 0.65 y en lugar de 2, 2.1. Espero que eso haya quedado claro. Todo se basa pues en esas curvitas que aparecen allí muy claras y debe tenerle para usted un significado muy valioso. ¿Preguntas? Bueno, todo está demasiado claro. Continuamos. Bien, vamos a hacer un ejemplo utilizando un perfil real. Vamos a hacer la curva, esfuerzo, relación de Beltès para, en este caso, vamos a tomar una canal, una UPN. UPN es una canal europea, una UPN 220. Esa canal, el área parece que me la volé. Y me puse el área. Sí. Bueno, aquí debe tener, el área debe estar acá. Déjenme que yo creo que lo tengo en otro archivo. Sí, el área es 37.4 centímetros cuadrados. Vamos a anotarlo acá enseguida para que no... Ah, aquí están corridos los valores. Están corridos los valores. Oye, están corridos los valores. Entonces, el área es 37.4, la inercia en X es 2690, la inercia en Y es 196, el radio de giro en X es 848, el radio de giro en Y es 229, no en Z, sino 229. Repito, en esta están corridos los valores. 37.4 para el área, 2690 para IX, 196 para Y, 8.48 para RX y 229 para RY. No hay RZ, el RZ únicamente se toma en cuenta en los ángulos. Bien, entonces nos piden calcular la capacidad de esa columna para diferentes verteces. O sea, yo tengo que poner a variar la longitud desde 0 hasta infinito. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer un cuadro, como tengo dos ecuaciones. Entonces, voy a calcular para cada vertex cuánto es el esfuerzo crítico, ya sea que la columna sea corta o que sea esbelta. Y conociendo el esfuerzo, multiplicándolo por el área, me da la carga crítica. Entonces, con esa información, vamos a mostrarle mejor vamos a mostrarle acá el Excel, y hay más claridad en algunos aspectos.
para que se vean todos los valores. Entonces, en esta presentación puede verse la canal 220 con las características que ya habíamos mencionado, corregida. El centroide aquí no interesa en este momento. Necesitamos el módulo de elasticidad 200.000 megapascal, el FY 350. El C sub C, de acuerdo a la igualación que dijimos anteriormente, se puede obtener con la ecuación pi raíz de 2e sobre FY. Todo eso está en el libro, está en las notas, y en cualquier libro lo encuentra. Cómo se puede calcular C sub C. Y bien, aquí entonces para que lo vean más clarito. Entonces, esta es la canal, ¿sí? Esta canal tiene este eje de giro X simétrica con respecto al eje X, pero no lo es respecto al eje Y. La canal tiene un problemita de que su radio de giro en X es muy pequeño en comparación con el eje Y, como lo pueden ver. El RX vale 8.48, el RY vale 2.29. ¿sí? Por lo tanto, ella va a pandear alrededor del eje Y. El C sub C, calculado con la ecuación esta pi por 2e, que es 200.000 sobre FY, que es 350, me está dando un valor constante de ¿cuánto? De 106.21. Ese es el C sub C o el Beltès crítica. La relación de Beltès entonces la obtengo dividiendo L sobre R, ¿sí? Sobre el R mínimo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Como la columna puede pandear o bien alrededor del eje Y o bien alrededor del eje X, ella va a pandear al final alrededor del eje más débil. En este caso el eje Y. Por lo tanto, para calcular la relación de Beltès, tomo el R mínimo. Este que está aquí, sombreado, ese es el valor que vamos a usar para calcular la relación del Beltès. Entonces, aquí, por ejemplo, si tengo una longitud de 0 metros, pues la relación del Beltès lógicamente será 0, que es L sobre R. Pero para una Beltès de 50, para una longitud de 50 centímetros, la relación del Beltès sería ¿cuánto? Sería 50 sobre 2.29. Y lo miramos aquí en la fórmula que pueden ver en el cel. Pueden verificar que efectivamente ese Beltès da ¿cuánto? Daría 50 sobre 2.29 da 21.84. Para una Beltès de 100, miren acá, la Beltès es L, ¿cierto? L sobre el radio mínimo, que es el mismo, que se vuelve una constante, da, pues en este caso el doble del anterior. Y así sucesivamente para valores de 150, 200, 250, 300, 350, hasta cuando usted considere conveniente que puede hacer los cálculos. ¿Hasta dónde calcula uno? Pues más o menos que no se pase de 200 la relación del Beltès. Eso es lo que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer la gráfica de la relación del Beltès, porque L va de 0 a infinito. Pero la idea es que no se pase de 200. Entonces miren que para una longitud de columna de 500 centímetros, la Beltès da ¿cuánto? Hagan ustedes la operación allá. 500 entre 2.29 y les debe dar 218. Ya 218 es mayor de 200 el límite, entonces pues dejémoslo hasta allí. Y miren nuevamente lo que les decía al comienzo, que el hecho de que la Beltès sea mayor de 200 no significa que usted no pueda calcular el esfuerzo crítico. Sí lo puede calcular, solo que la norma dice, hombre, no se me pase de 200. En este caso más o menos sería 450 la longitud. Bien, entonces ya teniendo la longitud, teniendo ya la relación del Beltès y el C sub C, yo comparo el RE con C sub C. Entonces, por ejemplo, para RE0, el C sub C vale 105, 106, entonces se comporta como columna corta. Usted aquí puede establecer un condicional y decir, bueno, si esto se cumple, como se muestra aquí, si B39 es menor de B40, o sea, si la relación del Beltès es menor de C sub C, diga que la columna es corta.
En caso contrario, diga que la columna es larga. Entonces, eso es lo que se está mostrando en esta fila. ¿Sí? Corta, porque aquí es 21 contra 106, corta 43 contra 106, corta 65 contra 106, corta 87 contra 106. Estamos en el límite. Ya aquí pasó a 109. Entonces aquí la advertencia 109 es menor de C sub C, que es 106. Por lo tanto, ya la columna se comporta de aquí en adelante como una columna larga. Y según eso, usted utilizará, por ejemplo, para columna corta, mire, el esfuerzo crítico. El esfuerzo crítico está calculando con ¿cuál ecuación? Con esta ecuación. O sea, cuando la columna sea menor de C sub C, usamos esta ecuación para obtener estos valores. Cuando la columna pase de C sub C sub advertencia, usamos esta ecuación. Entonces, de allí sale esta tabla de valores que acá se muestra detalladamente. Y graficando la relación de advertencia en el eje X contra el esfuerzo crítico en el eje Y, sale esta hermosa curva. Vean qué belleza, una curva muy bien bonita. Ni siquiera se nota dónde es el cambio, ¿cierto? Pero aproximadamente el cambio es cuando pasa de concavidad hacia abajo, curva parabólica, hacia arriba, curva hiperbólica. Está más o menos como por aquí. ¿Cuánto nos dio que era el C sub C? El C sub C 106. Entonces, si usted aquí ubica el valor de 106, ahí en ese punto se establece el límite entre columna corta y columna larga. Espero que eso lo estén entendiendo muy bien. Están calladitos, significa pues que sí se está entendiendo perfectamente. Y de esa manera usted puede hacer curvas para cualquier sección, ¿no? Ahí pues ustedes tienen unos talleres en donde en esta misma presentación, en donde pueden calcular otros ejercicios de curvas para otros perfiles. Yo les puedo colocar un perfil doble C, un perfil en I, cambiar para los mismos perfiles las secciones y poder elaborar las curvas. Estas curvas que representan los esfuerzos críticos resistentes de la columna para diferentes valores de longitud o diferentes valores de radio de giro o relación de enlaces. ¿Qué hora es? 11:15. Bien, entonces, de esta manera hemos logrado mirar cómo se puede modificar la ecuación de Euler para que sea válida cuando la columna se comporta como columna corta o intermedia. Estas mismas ecuaciones, repito, son válidas, siguen siendo válidas. Pero, perdón, esta no, la anterior. Esta. Esta ecuación sigue siendo válida actualmente en la norma, pero ellos hicieron unas modificaciones a los parámetros. La verdad es que yo nunca he podido entender qué fue lo que quisieron hacer con eso, porque el resultado era el mismo. Ellos en la norma de NSR en 98, en lugar de usar el parámetro C sub C y la región de Berthez, usaron un parámetro que se llamaba lambda crítico. Ese lambda crítico simplemente era una relación entre RE y C sub C. Y con eso tuvieron una curva exponencial. Después, yo con esa curva exponencial nunca estuve de acuerdo porque cuando usted hacía la gráfica perdía el concepto más importante, que es la visualización de lo que representa la relación de Berthez. La relación de Berthez realmente es el símbolo que identifica el comportamiento de una columna. Entonces, no podemos
O sea, en la forma como ellos lo expresaron, lambda crítico, que ahí se perdía ese concepto, y así se utilizó. Sin embargo, pues parece como que se dieron cuenta y en la NSR10 volvieron a la misma ecuación de Euler, en el famoso lambda crítico. Pero sí mantuvieron acá una ecuación exponencial que parecía, según ellos, que representaba mejor el comportamiento. Acuérdense que de aquí para acá Euler sigue siendo vigente. De aquí para acá fue donde se inventaron una ecuación parabólica. Entonces lo que yo entiendo es que la ecuación exponencial es esta que aparece acá, la ecuación exponencial que ahora es vigente para la NSR10, es así. Esfuerzo crítico igual a 0.658 elevado a el exponente FY sobre FE. ¿Sí? Entonces, lo que entiendo, repito, ellos consideraron de que esta ecuación era más real, representaba mejor el comportamiento del anterior. Pero si hacemos los cálculos, y eso los dejo de tarea, verifiquen y se darán cuenta que son muy aproximados el hacer uso de esta ecuación o hacer uso de la anterior. Pero, en resumen, de ahora en adelante, cuando estemos hablando de diseño del miembro de compresión según la NSR10, debemos utilizar esta. Cuando yo les diga, usen la ecuación básica de Euler, con la que inicialmente comenzamos a entender el comportamiento, entonces es cuando debemos usar la otra. Pero para diseño, esta será la ecuación nuestra. Y en esta ecuación, entonces, resumiendo, se dice que la carga actuante en la columna, PU, debe ser menor que la carga resistente, phi RN, en donde phi vale 0.9, coeficiente de reducción. Acuérdense que el método LRFED, que tiene que ver con coeficiente de carga y resistencia, usa valores de phi para reducir la capacidad, al igual que se hacía en las estructuras de concreto reforzado, usamos valores de phi. Y las cargas se mayoran de la misma manera como se utilizan en concreto reforzado. Y los factores de mayoración son los mismos. 1.2 para carga muerta, 1.6 para carga viva. Este esfuerzo crítico, entonces, se calcula primero calculando el C sub C. El C sub C también tuvo una ligera modificación. Es la variación es muy pequeña. Yo ni siquiera me atrevería a hablar de que es un factor de seguridad. Así lo escribí en las notas, pero no sé, porque es un factor de seguridad pequeñito. O sea, esta ecuación comparada con la anterior da valores con una diferencia de menos del 5%. Pero digamos que esta es la ecuación que debemos usar para el C sub C como límite. Y entonces decir que si la advertencia es menor de C sub C, usamos esta ecuación. Y si es mayor, usamos esta ecuación. Bueno, no quiero entrar a esta parte. Vamos a dejarlo hasta aquí. Más bien, pues hasta aquí lo que podemos nosotros es ponernos a hacer ejercicio de aplicación como el que hicimos para la tabla del perfil canal, ¿sí? Se pueden tomar diferentes. No se olviden, vamos aquí para cerrar, para terminar por hoy. ¿Están viendo la tabla ya? ¿El tablero en blanco? ¿Sí están viendo el tablero en blanco? Sí, señor. Ok. Entonces,
es con el fin de que entiendan pues de qué le estoy hablando cuando digo que pues, esta parte con el fin de digerir bien esa ecuación de Euler, tenerla clara, sus parámetros, saber hacer el análisis en forma correcta, adecuada. No tienen que memorizar nada, es mirar la curva, por qué tiene esa forma, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la curva cuando la vertex crece, cuando no crece, etcétera? Entonces, ese punto es bien malo. Entonces, la curva es así. La relación del vertex. Y acá está el esfuerzo crítico. Ese esfuerzo crítico multiplicado por el área del perfil y afectado del factor de reducción phi me da la carga crítica que soporta la columna. Pero lo que quiero decirle entonces es que como aquí en esa ecuación está involucrado la vertex pi cuadrado sobre relación del vertex al cuadrado. Entonces usted en los diferentes ejercicios de que estamos hablando, ya hicimos aquí el ejercicio cuando tengo una canal. ¿Qué tal si yo en lugar de tener una canal colocara una canal así y otra canal así, espalda con espalda? ¿Sí? Entonces, la capacidad no es el doble, es más el doble. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a lo que hemos hablado, aquí este es el eje X, que es el mismo para ambos casos. Pero el eje Y acá es así y acá está así. Por lo tanto, para el cálculo, en este caso, tenemos que hallar el nuevo radio de giro y con el nuevo radio de giro calculamos la nueva relación de vertex. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante que ustedes aprendan a manejarlo. ¿Cómo calculo el nuevo radio de giro cuando tengo una sección compuesta? Y así como tengo esos dos canales, espalda con espalda, pudimos haberlo colocado frente con frente. Es decir, disculpen porque están las curvas bien malucas. Entonces, cuando están frente con frente, nuevamente se modifica. El eje X es el mismo, pero el eje Y es totalmente diferente a este. Entonces, aquí este eje es totalmente diferente a este. De igual manera, vas a encontrar ejercicios, por ejemplo, en Malcorma. En Malcorma hay una serie de ejercicios de sesiones compuestas, bien interesantes. Entonces, los invito a que la consulten el libro. Pero para terminar esta partecita, entonces usted puede tener perfiles así, perfiles en I, y para hacerlo más eficiente, podría usted decir, bueno, vamos a agregarle aquí una platina acá arriba y una platina acá abajo, o vamos a agregarle una platina aquí vertical, aquí otra vertical. O sea, todas esas son opciones que te permiten a ti optimizar el diseño y digamos, resolver un problema de diseño cuando las capacidades de los elementos dados no son suficientes. Entonces, simplemente buscar una gestión compuesta. Yo puedo montar un perfil en el otro, puedo montar un perfil en mí al lado del otro, y etcétera, etcétera. Son infinitas las soluciones que usted tiene para esto. Entonces, voy a terminar mostrándoles unas fotografías de unos ensayos que hicimos en el 2008 en los laboratorios allá de la Universidad de Sucre, cuando la máquina universal estaba en buen estado. Y esto nos va a permitir, para rematar esta clase, que entendamos el por qué una columna
falla por su eje débil, o sea, verlo en la práctica. Vamos a mostrarles algunas fotos. Le cogieron unos fotitos, se cerraron. Bueno, les pregunto si ya están viendo las fotos. Sí, claro. Muy bien. Bien, entonces vamos a tener una secuencia, pues, eso lo enseñamos donde está la máquina universal y acá nos traímos para el laboratorio de suelos, con el fin de pues, poder hacer una mesa redonda con los estudiantes analizando los resultados. Esto fue hecho, mira, aquí está en la fecha, el 21 de marzo del 2008, hora 15:49, o sea, 3:49. Bien, entonces vamos a mirar una serie de fotos, pues no está en orden. La primera muestra diferentes, la idea era tomar varios tipos de perfiles. En este caso, el perfil que teníamos más a la mano para efectos del ensayo fueron perfiles en forma de ángulos. Entonces, los ángulos tomamos, miren que estos ángulos que están aquí son ángulos sencillos. Estos ángulos sencillos se tomaron de diferentes longitudes. ¿Para qué? Pues para que la idea es poder analizar cómo se comporta la capacidad de una columna en ángulo cuando las longitudes varían, o sea, cuando la relación de verte varía. Entonces, aquí están varios ejemplos. Tenemos otra. Aquí se puede observar más de cerca y lo pueden ver con mucha claridad la forma del ángulo, ¿cierto? Miren. Observen ustedes que la sección transversal del ángulo efectivamente en los extremos tiene una pequeña curvita y en el centro tiene otra curvita, ¿no? Ya solo habíamos dicho que eso es con el fin de evitar concentración de fuerzas. Se ve hasta más elegante, pero básicamente es para evitar esa concentración de fuerzas que se presenta en los extremos. O sea, es como una transición que se presenta en el área. Entonces, estos perfiles fueron metidos en la máquina, se ensayaron a compresión con una carga muy lenta hasta que fallaron por pandeo o por aplastamiento. Estos mismos perfiles, entonces, con el fin de ver con otros comportamientos de lo que les acabo de hablar, algunos se colocaron frente con frente doble, formando una canal, otros se colocaron frente con frente formando un tubo, una sección tubular, y en cada caso analizamos cómo falla. Pero antes de mirar esta falla, recordemos que este ángulo tiene tres rayos de giro, cuatro ejes de giro. Eje X, eje Y, eje Z y eje W. Como el eje W es más fuerte que el eje Y, entonces que el eje Z, a ese es que se refiere. ¿Qué quiere decir eso? Que un ángulo tiene un RX y un RY que es más fuerte que el RZ. Por lo tanto, esperamos que la falla de estos perfiles se presenten en error de teje. Óigase bien, observen porque quiero que ahora que veamos las fotos la puedan entender el por qué falló así. Repito, eje X, eje Y, eje de giro, y el RZ es así, a 45 grados. Miren que con esos mismos perfiles usamos perfiles compuestos. Los soldamos en determinados puntos y formamos esos perfiles que eran unos ángulos que han convertido ahora en una T. Entonces, como es lógico, pues esa T tendrá una gran capacidad de carga.
Y usted puede calcular el nuevo radio de giro de la sección compuesta y hacerle su curva. ¿Okay? Y miren que se está ensayando para diferentes longitudes. Digamos, otra forma que logramos, pues fue bien interesante, estábamos sin oficio en esa época. Y miren, los tomamos en forma, los pegamos frente con frente en puntos de soldadura, en los extremos y en puntos intermedios para formar un tubo. ¿Sí? Esto lógicamente que debe ser mucho más eficiente que los perfiles anteriores. Estos son secciones compuestas. Entonces, esto debe ustedes darle la tranquilidad o la seguridad o el orgullo que como ingeniero saben que uno como ingeniero tiene que, con base en unos conceptos tomados en la teoría, desarrollada así por nuestros ingenieros anteriores, investigadores, tenemos la posibilidad de hacer eficientes nuestras obras, hacerlas más eficientes, más económicas, un comportamiento más real, ¿sí? Teniendo claro esos conceptos, los podemos aplicar en la solución de miles de problemas. Bien, aquí una ampliación de los perfiles en T. Y acá cuando ya vamos a someter en la máquina, en este caso se utilizó la máquina de compresión para ensayar. En este caso no se tomó, nos conseguimos un perfil tubular, no sé quién fue que nos facilitó ese perfil, un amigo dueño de no una ferretería, sino un negocio de soldadura. ¿Por qué? Porque este tubo que nos mostró aquí, un tubo pero con un comportamiento bien interesante. Resulta que estos son tubos bastante dúctiles, ¿sí? Tubos ya bien fabricados como tubos, no como sección compuesta. Ese tubito, tomamos tubos de 60 centímetros de longitud, tomamos tubos de 40, tomamos tubos de 20, ¿sí? Y los ensayamos a compresión. Los tubos de 60 centímetros lograron fallar casi por aplastamiento y después se pandearon. No les hablo de eso porque no he encontrado la fotografía. De pronto para la próxima clase, en alguna otra parte debo conseguir en un archivo donde estén este comportamiento que es bien interesante. Cuando pasamos de 60 a 40, entonces la falla por aplastamiento se mostró mucho mayor. Y cuando las columnas fueron de 20 centímetros hacia abajo, fallaron por aplastamiento, que ellos se arrugaron como cuando uno coge un caramelo y lo aplasta, ¿sí? Uno coge un caramelo, lo aplasta, así le fallaron estos elementos. O sea, eso mostraba que los perfiles tubulares eran muy eficientes para falla a compresión, para resistencia a compresión. Y en particular este tubo que era muy dulce, digamos así, o más bien hablemos no de dulce, no. Dulce porque me recuerda el caramelo, pero más bien hablemos de dúctil, por la capacidad de fluencia. Aquí se muestra, esta es la máquina ya que en estos momentos está dañada. Miren cómo pandea. Ese es el pandeo de Euler, porque se comporta como una columna esbelta. Vamos a mirar otras cositas bien interesantes. Aquí un acercamiento. Acá tomamos, ya aquí estamos ensayando los ángulos que se soldaron frente con frente formando un tubito. Se está sometiendo a carga de compresión axial y miren cómo pandea. Aquí en este caso es un ángulo sencillo. Miren la forma, traten de visualizar la forma como pandea. Voy a ver si puedo aumentar. ¿Se nota el cambio en el acercamiento? Miren que ella pandea alrededor de qué eje. Pandea alrededor de un eje así, en este sentido, ¿sí? O sea, es el eje Z. No pandea ni alrededor del eje X ni alrededor del eje Y. O sea, aquí se muestra con claridad, con precisión, se demuestra, se comprueba
de que los perfiles, cuando se someten a cargas axiales, deben fallar por el eje débil. El eje débil es donde tenga menor radio de giro. Sigamos viendo otras fotos. Miren, acá se puede observar con más detalle el fenómeno de las fallas por el lado débil. Este es el mismo perfil, pero de mayor longitud. Entonces, de mayor longitud pandeó más rápido, o sea, con una carga mucho menor que la anterior, pero falló de la misma manera, por el eje débil, porque es un perfil sencillo. Y lo pueden ver. Acá, pues, están fascinados viendo la manera como se pandearon. Otro ejercicio que hicimos fue usar ángulos pegados de un lado, tomando especie de una canal. Y aquí tenemos la modelo observando esos canales que la contratamos especialmente para esa clase. Veamos otros ensayos. Miren el pandeo. Fíjense que corresponde a la gráfica de Euler. Bueno, esa es parte del grupo de estructuras metálicas en ese entonces. Estaban felices de la vida. Pero fíjense, para hacer todos estos ensayos que sí se pueden hacer, el problema no es la pandemia, el problema es que realmente tengamos los laboratorios, los equipos funcionando. Y la máquina de compresión no está funcionando. No sirve ni para hacer un ensayo de compresión. Tampoco funciona la máquina de universal. Entonces, les digo esto pues para que ustedes como estudiantes reclamen sus derechos a una enseñanza mucho más práctica. Bien, acá es un elemento más corto y quiero que vean la manera como se está comportando. Por favor, que alguien respire para que me diga si me están escuchando o se ha cortado la internet. Sí, lo estamos escuchando, profe. Muy bien, gracias. Entonces, miren, aquí se está haciendo el ensayo de otro, y miren, aquí vamos a ver algo bien interesante en este pandeo. Creo que hay un acercamiento de esta falla. Miren la curva que tiene, ¿no? Creo que hay un acercamiento. Déjenme ver si tengo una que necesito. Bueno, en esta gráfica, este tipo de falla, ¿a qué tipo de falla se acerca? ¿A una falla por el aplastamiento o a una falla por pandeo en esta zona? Por aplastamiento o pandeo. Aquí. Miren la forma como se está arrugando, ¿cierto? Por aplastamiento, ¿no? Aplastamiento. En estos puntos hay un aplastamiento. Entonces, estos elementos comienzan aplastándose primero y después se pandean, ¿ya? Porque ninguno termina aplastado, excepto, como les decía, que la columna fuera demasiado corta. Pero vamos a ver si vemos otra cosita interesante. Acá tenemos otro modelo que también contratamos de las Islas Hawái y está mostrando la manera como se pandeó ese elemento y pueden observarlo acá. Este es un ángulo que es más corto y miren que en ese ángulo sí se alcanza a apreciar algo de aplastamiento, o sea, comienza a plantear. Lo que pasa es que como es en forma de ángulo, pues usted no puede pensar que se va a aplastar como un cilindro hecho de barro, ¿cierto? Es como uno se imagina un cilindro hecho de barro, lo aplasta, se ve claritico. Acá, como es un perfil metálico en donde los elementos son muy delgados, se prestan otro tipo de pandeo que se llaman pandeo local, que será motivo de próxima clase. En próxima clase veremos de que muchas veces la columna no alcanza a fallar por pandeo y antes del pandeo lateral se presentan pandeos locales. Pero lo que quiero mostrar es que aquí, en principio, por ser corta, trata de generarse una falla por aplastamiento. Y miren que nosotros fuimos bastante exigentes en ese momento. La administración sí nos financió, no fueron 2 modelos, sino 3 modelos, ¿sí? Y entonces acá podéis observar con el dedito, miren cómo logró pandear este elemento
¿sí? Como columna corta, en donde se puede ver claramente que la falla es por el eje débil, como se muestra allí. Bien, vámonos a esta gráfica. Esta gráfica nos muestra algo interesante. Observen bien, vamos, espero que se pueda ver claro en sus celulares, en sus computadores. No sé si se ve con cierta nitidez, acá sí se ve nítida. Lo que quiero que observen es la forma como se está pandeando. La pregunta que les hago es, ¿esa columna tiene el pandeo típico de la ecuación de la columna doblemente articulada? Mientras responde, 1 minuto para beberme un vaso de agua. No. No. Bien, entonces repito la pregunta. ¿El pandeo de esta columna es similar al de la doblemente articulada? No contesten al mismo tiempo, por favor, para poderlos entender. Pero como no quieren contestar, vamos aquí a llamar a Ana Mayoriano. Ana, ¿cómo observa usted, o sea, cómo comparando la columna doblemente articulada con esta? ¿Sí tiene el comportamiento de falla por pandeo similar a la doblemente articulada o se le parece a otro tipo de pandeo? Ana, preséntese, por lo menos salude. Vamos a tomar nota de la gente que no contesta porque significa que se fueron. Y si se fueron, pues vamos a tener que castigarlos como peladitos de kinder. Tenía el micrófono abierto. Veamos qué dice Andrick Mercado. Sí, señor. ¿Esta o la anterior? Esta. Pero su respuesta es precisa, muy acertada, muy clara. Vamos a tomarlo en cuenta. Ahora, usted mismo, Andrés, observando los apoyos, por ejemplo, fíjese, bueno, en ambos, tanto el de arriba como el de abajo, de pronto el de abajo es más claro. Pregunto, ¿esa columna está soldada abajo, o sea, soldada a la base? No está. Perfecto.
Muy bien, ella tiene un apoyo simple. Nosotros lo único que hicimos fue colocamos los dos apoyos extremos y entre ellos colocamos la probeta tal como la vieron en la fotografía, ¿de acuerdo? Bueno, y si es un apoyo simple, ¿por qué cree usted? A ver, vamos a ver, meterle un poquito de ingeniería más allá. ¿Por qué cree usted que entonces se pandeó así, que se pandea inicialmente como si fuera empotrada y después se pandea en la parte central? ¿Qué cree que es lo que ayuda o cree que contribuye a que esa sea la manera de falla de ese elemento, como doblemente empotrada y no como simplemente apoyada o articulada? A ver, piensa un poquito. ¿La qué? Ok. Vamos a ver si escuchamos concepto de otro estudiante sobre esta parte. La primera parte que respondió, perfecta. En esta vamos a hacer el análisis, ¿verdad? Es parcialmente válido. ¿No? Vamos a ver aquí. Pero muy Profe, bien. yo creo que Sí. sería más que todo por el ancho de la platina Ajá. que está impidiendo de que el objeto como tal gire en ese punto de apoyo. Uy, la botó usted de jonrón, Iván. Claro, cuando uno habla de un apoyo articulado, el modelo que usted hace es un elemento puntualito, ¿cierto? Una cosita muy, muy delgadita que se apoya ese en un punto. Al apoyarse en un punto, él puede girar libremente, como articulación. Pero así, en este caso, tal como usted lo dice, yo tengo un área de sustentación bastante grande, que es la sección transversal de la viga, se apoya en la placa y eso genera una fricción, ¿sí? Una fricción que se genera entre el elemento vertical y la placa de base. Esa fricción impide que se deslice y se pueda soltar, porque le comento lo siguiente. El primer perfil que estuvimos ensayando lo hicimos con mucho cuidado, con mucho miedo, hasta tal punto que el primero que usamos le colocamos, ¿se acuerdan que hay una canasta que a veces protege la máquina de compresión, el cilindro? ¿Sí? Una canasta para que cuando se reviente el cilindro no pringue con las partículas a los que están viendo el ensayo. Entonces nosotros allí colocamos esa malla y nos alejamos todos, porque si de pronto cuando fuera a ensayar se deslizara, podía salir proyectado salir como un proyectil que podía generar pues un accidente, ¿ya? Hecho la primera, la primera, inclusive hicimos dos, pues ya le cogimos confianza y colocándolas con mucho cuidado de que quedara lo más vertical posible y que las caras fueran totalmente paralelas, logramos pues que esos ensayos tuvieran éxito. Pero es muy acertada la opinión suya. Muy bien. Y mire, vamos entonces a las últimas fotos que faltan aquí por ver. Acá otra que tiene una falla similar. Miren, acá se ve también con bastante precisión para otro perfil, en una columna más corta, y también es todo el área de sustentación es, digamos, relativamente grande y genera una fricción entre, cuando esto se aplasta aquí, una fricción y no permite que gire. Al no girar, esto se comporta como si fuera empotrada, ¿sí? Es decir, que si usted hace el cálculo con la ecuación de Euler para la doblemente articulada, con las propiedades que tiene ese perfil, que ya usted lo conoce porque tiene algo real, entonces debe darse cuenta que la capacidad de carga con la que falló esto, que aparece allí en el dial de la máquina, esa carga debe ser mucho mayor o un porcentaje mayor que la obtenida teóricamente con la ecuación de Euler. ¿Por qué? Porque la ecuación de Euler ya está considerando que es
doblemente articulada, mientras que acá se asemeja más a un empotramiento. Entonces, todo eso que vimos de los K es perfectamente válido. Bien, aquí ya finalizamos con otras gráficas. Y bien, aquí se despide pues el grupo de Sensation. Muy bien, entonces espero pues que estas gráficas, estas fotos hayan servido de complemento y que les genere a ustedes una gran confianza en que esta teoría que estamos analizando son teorías comprobables, ¿sí? Que eso es lo más importante para el ingeniero. Uno sepa que esas teorías necesariamente siempre deben estar bajo un soporte de laboratorios. Entonces nos vemos el próximo martes. Hasta entonces, que tengan buen día. Hasta luego.